ver, en el Perú solo el 20% de familias tiene gas natural en sus casas. ¿Por qué no todos cuentan con este recurso? El anuncio del presidente Pedro Castillo de nacionalizar o de estatizar, ¿es en verdad la solución a este problema? Valeria Fuertes intenta responder estas preguntas en el siguiente informe. Nuevamente, el gas de Camisea vuelve a estar en debate, luego de que el presidente Pedro Castillo anunciara su intención de estatizarla o nacionalizarla. La explotación del gas de Camisea empezó hace 17 años. Sin embargo, este recurso todavía no llega a todos los hogares del país. Solo 2 de cada 10 familias se beneficia del gas natural, explica Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. Pero esos hogares que tienen el gas están en Lima. Ni siquiera en Lima se ha podido llegar al 100%. Si esto uno lo quiere llevar a otros lugares, hay que hacer 2 cosas, ¿ya? Primero hay que poder transportar el gas masivamente. Y luego, cuando uno llega al otro lugar, hay que instalar una red de distribución. Es decir, como el equivalente a poner agua de desagüe. Según el Ministerio de Energía y Minas, actualmente más de 1.200.000 hogares se benefician con el gas natural. Para Marcel Ramírez, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, ampliar el número de beneficiarios sería una ayuda para sus economías, ya que es más barato que el balón de gas doméstico. Masificar agresivamente el gas natural, es decir, aquel que sí tenemos en abundancia en el yacimiento de Camisea, y así brindar beneficios a familias peruanas, así como a sectores de transporte e industria de electricidad. El esfuerzo de la masificación no es simple, porque requiere inversiones a nivel nacional. Por otro lado, el presidente ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Pablo de la Flor, señaló que el deseo de masificar el gas natural para los peruanos no tiene que ver con la renegociación del contrato con el consorcio Camisea. Y lo que necesitamos es un nuevo modelo de masificación con un liderazgo estatal para la construcción de las redes que necesitamos a fin de llevar el gas a más peruanos. No tenemos un problema de falta de gas, lo que tenemos es un problema de falta de infraestructura para llevar el gas a más hogares. Y lo que requiere es una intervención pública para su construcción. Tras el anuncio del presidente Castillo, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, precisó que nacionalizar el gas de Camisea implica ponerlo al servicio de los peruanos y no estatizar la actividad privada. A ver, y sobre este tema, que puede resultar muy complejo porque es un tema técnico, estamos ya conectados con Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. ¿Cómo está, señor Herrera Descalzi? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Mariluz. Muy bien, muchas gracias. A sus órdenes. Más allá del debate, a ver, legal, político, de las declaraciones del presidente de la República, de estatizar, de nacionalizar, lo que se quiere entender es por qué después de varias décadas ya de extracción del gas natural de Camisea, este no ha podido llegar a los hogares de todos los peruanos, ¿no? ¿Por qué las familias peruanas no se han podido beneficiar todas, porque si hay un grupo, de ese gas natural más económico que un balón de gas de GLP? Claro, quizás un primer punto es porque el Estado realmente no priorizó la masificación del gas. El Estado en los hechos lo que priorizó fue la exportación. Entonces, los esfuerzos por masificación no se hicieron como sí se hicieron, por ejemplo, en Colombia, que tuvo un plan inicial. En Colombia, por ejemplo, tienen varios reservorios, hicieron el sistema de transmisión a las ciudades y cada ciudad principal tenía generación termoeléctrica, que era un gran consumidor. De esta manera, los grandes consumidores quedaron distribuidos en el territorio que por cierto es distinto al territorio peruano. Pero estando ya el gas en distintos territorios, donde la transmisión estaba pagada por la gran generación, entonces fue mucho más fácil hacer la distribución. En el caso del Perú, la gran generación se ha concentrado en Lima. El Estado nunca dio indicaciones de sus preferencias de dónde se debería instalar la nueva generación termoeléctrica.
y entonces Lima es quien cuenta con el servicio, pero en el resto del Perú no se pudo. Inicialmente, esfuerzos privados quisieron construir un gasoducto al sur por la costa. Esto se impidió porque otra iniciativa privada ofreció llevarlo por la sierra. Eso terminó en el gasoducto del sur, con la historia que conocemos del proyecto, que finalmente no se concretó y hoy solamente existe gas en Lima e Ica, ¿no? Más los lugares a donde se lleva transportes en cantidades pequeñas, sea como comprimido, sea como gas licuefactado. A ver, pero señor Descalzi, usted ha sido ministro de Estado en dos oportunidades, ¿no? Ha tenido que ver de alguna manera con el proyecto de Camisea. ¿Qué ha pasado? Es decir, ¿cuáles eran las limitaciones, las barreras que había para que, no lo sé, yo me pongo a pensar, para que el sector privado, ¿no? O el propio Estado con la nuestra, empiece a generar o instalar los ductos que vayan a las casas? Porque finalmente es lo que le interesa a la gente, entiendo, que se instale o que llegue un punto de gas a la cocina. Sí, le explico. En la primera ocasión es cuando se firmaron los contratos de Camisea. Y los contratos de Camisea tenían prevista la masificación en el largo plazo, porque en el plazo inmediato era imposible por el desarrollo económico. O sea, cuando estuve la primera vez no existían los ductos de Camisea. Allí se firmaron los contratos que hicieron posibles Camisea. La segunda vez que estuve en el ministerio me encontré con una realidad distinta. El proyecto original ya no era el mismo. Había sido cambiado por un proyecto de exportación. Entonces se dedicaba a Lima, la generación concentrada en Lima, la industria concentrada en Lima y un proyecto de generación. Y no había seguridad de que las reservas permitieran la masificación a largo plazo. El tema de reservas y el tema de largo plazo es que un proyecto de masificación no es de 1 año o de 2 años. Es una infraestructura que construirla va a tardar no menos de 10 años. Claro. Y luego hay que poderla sostener con gas propio. Pero, entonces, estamos hablando de 30 años. ¿Por qué en Lima sí puede llegar el gas domiciliario a través de una empresa como Cálida, ¿no? Que se ha expandido, sobre todo en la capital? ¿Y por qué esto no ha sido posible en Piura, en Moquegua? Y entiendo que ha habido proyectos, un proyecto incluso para dar gas en 7 regiones que quedó trunco. ¿O no es rentable? Es porque no es rentable. Hay contratos, producto de procesos que inició Proinversión y que convocó, llegaron, como le digo, hasta la suscripción de contratos en varias localidades. Después, cuando han hecho las cuentas, no sale rentable. Entonces, el aprendizaje, la lección de esto es que para que la masificación sea posible, va a ser necesario subsidiar la red de gas. Sin subsidiar la red de gas no va a ser económico, salvo que hubieran consumidores industriales importantes, y no los hay. Ese es el problema. A ver, entonces, ¿qué me está diciendo con eso? Que lamentablemente en el corto plazo hablar de una masificación del gas para todo el Perú es irreal porque no existe la demanda necesaria que justifique el desarrollo de esa infraestructura domiciliaria. Así es. ¿Por qué? Porque cuando hay un consumidor industrial, el consumidor usa las instalaciones permanentemente. Las plantas funcionan las 24 horas del día. Entonces, en un día hay 24 horas para depreciar los costos. Pero cuando se usa solamente en el sector residencial, en el sector residencial el consumo es un par de horas por día. Entonces, en esas 2 horas habría que depreciar las 24 horas y eso hace que el costo sea caro. Claro, pero si no es rentable... Lo que funciona es la combinación, porque el industrial paga el costo básico y entonces el residencial se suma, que eso es lo que sucede en Lima. Claro. Y aún así en Lima ha sido difícil.
Sí, sí, claro, no todos los limeños tienen gas natural, no me cabe ninguna duda, pero si no es rentable, si no es atractivo para que un privado entre e instale esto, porque efectivamente no va a generarle ganancia, pues no tendría que ya el Estado tener un rol mucho más protagónico, emplear subsidios, buscarle la fórmula, ¿no? Sí, exactamente es eso, porque mire, el costo de la distribución es un costo que básicamente es la inversión inicial en construir las redes. Luego los costos de mantenimiento de servicios son pequeños en comparación al costo de construir las redes. Si el costo de construir las redes se hace con un dinero caro y se quiere recuperar con un dinero caro, no funciona, porque la tarifa llega a ser muy alta. Pero si hay un crédito de un costo muy bajo y tiene incluso un porcentaje de subsidio, sí funciona. Entonces, es la única manera, con un subsidio una vez en la construcción y luego que puede caminar por sí solo. Y además, a diferencia de Lima, donde ya llega el gas, Lima e Ica, digamos, donde llega el gas, en los otros lugares uno tiene que transportar el gas. O sea, para cualquier otro lugar uno tiene que agregarle el costo de transporte más el costo de distribución. Claro. Y bueno, y entrando al mensaje del presidente Pedro Castillo, que luego ha sido interpretado por su ministro de Economía, diciendo que no se refería a lo que en verdad entendimos, la respuesta de estatizar el gas de Camisea o nacionalizar al consorcio Camisea, ¿es la respuesta a la masificación? No tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver, porque el consorcio Camisea tiene como tarea extraer el gas del suelo y hacerlo asequible a los consumidores, pero lo coloca en las Malvinas, es decir, en la selva central del Perú. Entonces, los consumidores que cuentan con un transportista lo compran en las Malvinas y pagan además el costo de transporte, en este caso, por ejemplo, hasta Lima o Ica. Con eso el gas está en Lima o en Ica. En Lima o en Ica aparece una nueva empresa, que es la empresa distribuidora, que lo toma en el punto donde se lo deja la transportadora y lo lleva al domicilio o a la planta del comprador. Entonces, lo que se necesita para que se masifique es alguien que se encargue del transporte y alguien que se encargue de distribución. En estos momentos, transporte solamente tienen Lima e Ica. Y el transporte pasa, por ejemplo, cerquísima de Ayacucho, que es otra ciudad que lo podría tener. El resto de ciudades necesitan que se les instale un sistema de transporte. Y después de tener instalado el sistema de transporte, puede ir el distribuidor. Ahora, muchos de los distribuidores que han hecho contratos se han encontrado con que no tienen transportista. Solo para que quede bastante claro, señor Herrera Descalzi, ¿no? Porque lamentablemente se usa mucho este tema para jugar con las expectativas de la población, y esto hay que decirlo no de ahora, sino de hace muchos años. El problema no es el gas, el problema no es que no haya gas o que el gas se esté vendiendo al exterior, ese no es el problema. El problema es que lamentablemente el Estado no ha encontrado la fórmula para que ese gas barato llegue a tu cocina, pues, ¿no? Ese es el problema, que tiene que ver más con la distribución. Exactamente, ese es el problema. Perfecto. Muchísimas gracias, bastante claro como siempre. Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, sobre un tema que, insisto, puede resultar muy complejo, pero, a ver, esperemos que el presidente de la República pues escuche mucho más a su ministro de Economía sobre estos temas. Vamos a una pausa, venimos con más en Economía para Todos.